Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que el gasto diario en atención médica para un paciente en estado moderado es de 5.000 quetzales. En promedio de estancia, los pacientes requieren alrededor de 5 días de atención médica, elevando el costo total de salud a 25.000 por paciente. En total, el Ministerio de Salud ha invertido 391.185.000 quetzales para pacientes en estado moderado, mientras que un paciente en estado severo necesita un gasto diario de 30.000 quetzales. La estadía en el hospital de pacientes graves es de 10 días, elevando el costo total a 300.000 quetzales. En total, el Ministerio de Salud ha invertido 1.792.350.000 quetzales para pacientes en estado severo. Hombre, es que es impresionante estos nuevos tiros de cámara para que usted vea de manera diferente lo que le vamos a hablar de manera igual. A ver, costos por pacientes COVID-19 aquí en Guatemala. Dicen las autoridades de salud que si el paciente es de aquellos que está grave en intensivo, llamémosle de esta forma, son 30.000 quetzales diarios de costo. Me parece una cifra alta, yo creo. A mí me gustaría más que nos dijeran, cuesta esto por tales razones, porque se utiliza tanto en oxígeno, tanto en medicamentos, tanto en esto, tanto en lo otro, porque si no solo es una cifra al azar. Fíjate, otra situación, dice también las autoridades de salud, 5.000 quetzales diarios en promedio es el costo en los hospitales COVID-19 de pacientes moderados. Y me siguen pareciendo costos altos, independientemente que evidentemente siempre la atención médica va a ser de un precio alto, pero a mí me parecen bastante altos. Sobre todo entonces no tener ese contexto que tú mencionas, ese desglose de gastos. Así es. Para ver cómo es que se está tomando en consideración este monto, Julio. Pero mira, sin duda alguna, cuando vemos el costo que se vino con el COVID-19, que sabemos que es bien difícil poder planificar en una situación de salud porque pues vamos a depender mucho, ¿no?, de ciertas enfermedades y todo, pero que de repente entre una pandemia también complica todo. Hablábamos ayer que la red hospitalaria en sí ya estaba con problemas, con crisis, y ahora con esta situación se ha agravado también la misma y por lo tanto hay más precariedades. Entonces, con estos costos que nos dan a conocer, yo sé que también el llamado es para que la gente se cuide, para que nos siga pues llenando los hospitales, para que no se contagie, para que puedan reducir en lo máximo estos contagios de COVID-19. Pero también vemos entonces, primero, ¿cómo es el manejo que se está dando de los recursos? Segundo, ¿cuál es la preparación que se está realizando en los centros hospitalarios también? Porque tampoco es de primerísimo nivel, claro, ¿no? Y aparte ya sabemos que los hospitales van a tener más complicaciones, entonces se tienen que preparar las autoridades, ¿no? Sí, es correcto. A mí me gustaría con este tema de los costos, bueno, lo primero lo que tú dices, ¿no? Hacer el llamado a la conciencia más que por el costo, que también hacer el llamado a la conciencia por la seguridad de los guatemaltecos de que estamos en una situación realmente crítica con el COVID-19. Y dos, hacer el llamado a la Contraloría General de Cuentas, es decir, para que vaya, audite, verifique el tema de estos costos que nos están presentando. Que yo no digo que no tenga que tener un costo, que probablemente sí tenga que ser elevado un paciente que esté complicado en esta situación, pero que realmente verifiquemos que ese sea el costo real. Como sea, el panorama es desolador, ¿no? Por todos lados. No vacunas, hospitales, por lo menos en el tema de las camas de intensivo, en un 80%, por decirlo en un promedio, costos altísimos y, bueno, números que cada vez y cada día terminan siendo cifra en cuanto a más personas contagiadas detectadas y en cuanto a más muertes. Que, por cierto, acá habrá que ver otra cosa también, es decir, no crea usted que esos son los números reales. ¿Y por qué lo digo? Seguramente porque hay personas que simple y sencillamente no son detectadas como contagiadas de COVID-19 y muy probablemente en cualquier parte de Guatemala y sobre todo en el interior de la República, personas que morirán de COVID y no se sabe, ¿no? Exactamente, Julio. Pero ¿qué te parece si ahondamos un poco más acerca de estos costos del COVID-19 en la red hospitalaria?
Muy bien, vamos entonces con el tema de los costos para ponérselos ahí en pantalla y que juntos podamos analizar esto. Hablamos de costos por pacientes, es importante conocer la ocupación hospitalaria. Una gran cantidad de hospitales tiene un porcentaje mayor al 50% de ocupación en pacientes moderados, según datos al 1 de julio de este año. El Hospital de Huehuetenango, por ejemplo, Villanueva y Parque de la Industria, con Coatepeque también, se encuentran o superan ya en este momento el 100% de su capacidad, Sandy. La situación se acerca al borde de capacidad en Amatitlán y en el Hospital Rodolfo Robles. También son preocupantes las cifras que surgen del Hospital San Juan de Dios y del Hospital de Mazatenango, con más de 70% de ocupación. Y entonces aquí es un colapso de todo. Colapso de costos, colapso de recursos, colapso de hospitales, colapso de medicinas, de capacidad de atención, colapso de no vacunación. Creo que tú lo mencionabas de muy buena manera. La pandemia del COVID-19 lo que ha hecho es venir a desnudar otro gran problema y otra gran carencia que tiene el Estado de Guatemala, un sistema de salud obsoleto, viejo, vetusto, que no está respondiendo a las necesidades del guatemalteco en el día a día y que no pudo responder, hay que decirlo, no pudo responder ante una pandemia. Por supuesto, falta un poco esa planeación, esa evaluación. Mira, es que realmente el proceso de administrar requiere eso, ¿no? La planificación, sí, la ejecución, la evaluación y poder entonces ir replanificando a manera de que el proceso vaya funcionando, vaya teniendo resultados que vayan siendo efectivos y poder prevenir también, prever las situaciones complicadas que se pueden ir dando, el tratamiento de una crisis que también, porque esto es una crisis la que estamos viviendo a nivel de salud y la cual también se tiene que tener un mejor manejo y control, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Julio? Totalmente, Sandy. A ver, el éxito en muchas cuestiones, te lo digo por mi experiencia también de años trabajando en cooperación internacional, donde los desembolsos son por resultados, es tener una planificación sólida. Por supuesto no puedes prever todo y probablemente lo que planificaste en algún momento deba de variar. Yo no digo que no, pero entonces está el monitoreo constante, la evaluación constante para hacer ese replantamiento de acciones, líneas de trabajo que te puedan llevar a obtener el resultado deseado de una manera óptima, ¿no? Pero aquí yo lo que veo es un alto letargo en cuanto a todas las formas de poder responder en una pandemia como la del COVID-19. Y por supuesto, entonces viene la otra situación. Estos costos que se trasladan al final de cuentas a los guatemaltecos porque lo pagamos con nuestros impuestos, terminan siendo elevadísimos, ¿no? En millones o miles de millones de quetzales y habrá que ver cuáles son los resultados, porque al final de cuentas también no es que con estos altos costos tengamos los mejores hospitales, el mejor servicio, los mejores intensivos, perdón, y lo mejor en el tratamiento en general en contra del COVID. No lo tenemos, es al contrario. Altos costos, grandes falencias, grandes carencias y al final de cuentas un manejo de la pandemia malo. Entonces, como que no me justifica esos costos. Y al final, Julio, lo que hace es de que entonces cuando vemos una red hospitalaria que está llena, que ya no hay más espacio, que están a punto entonces de colapsar pues el encamamiento, ¿qué pasa en este punto? Bueno, tocará buscar alternativas, ¿no? Alternativas que sin duda alguna traerán costos y estos costos ya no serán para el Estado, sino será directamente para las familias. A ver, Sandy, qué interesante lo que estás diciendo. Altos costos, la vacuna esta rusa Sputnik V, de la cual se paga el 50% y no la tenemos. Altos costos en el tratamiento y manejo de la pandemia y no tenemos lo que otros países tienen. Altos costos en un montón de cosas más, pero los resultados son precarios, los resultados son malos. A ver, yo pregunto pues si dentro de estos costos, lo que decíamos ayer, porque algo hay que hacer, lo menos que podemos hacer es quedarnos así y ya se están preparando kits de medicinas, de tratamiento ambulatorio, pregunto yo, para repartirse, pero a los 18 millones de guatemaltecos. Es que eso te puede generar un costo, definitivamente que sí, pero a la larga también te puede reducir un costo de hospitalización cuando no sea necesario, te puede reducir ocupación, pero por sobre todo te va a permitir prevenir, porque de pronto el COVID-19 lo puedes empezar a parar desde ahí, desde casa, y no llegar al hospital cuando ya vas grave, cuando ya no hay nada que hacer y los costos se elevan de esta manera terrible, ¿no? Efectivamente. Sabemos que según los estudios que se han realizado es que pues hay ciertos días, ¿no?, que son los complicados, en donde si una persona no sigue el tratamiento adecuado y de forma inmediata también con el diagnóstico,
cuando llegan entonces a este punto de curva de la enfermedad, es donde se vienen las complicaciones, la neumonía, ya hay que hospitalizar, ya hay que colocar oxígeno, ya se complica la situación. Entonces también es lo que tú mencionas de los kits pueden ser oportunos, preventivo completamente. porque también hay que tomar en cuenta, hay personas que a lo mejor porque no tienen los recursos para poder comprar los medicamentos, pues dicen, no tengo muchos síntomas o estoy leve, entonces vamos a ver qué pasa. Tal vez no lo compran, y aparte de ello es que también están esperando que les vaya bien para no tener este costo que se traduce entonces en la medicina, Julio. ¿Y qué pasa? Cuando llega entonces estos días complicados, el séptimo día, el famoso séptimo día, pues ahí es donde entonces ya necesitan hospitalización, ya necesitan ser entubados, incluso algunos. Y vemos entonces aquí las complicaciones que se vienen dando. Sin duda alguna, dándole a la población también todos los elementos para que puedan atender los casos, porque aquí, la verdad, se va a escuchar feo, pero todos debemos estar preparados para que en algún momento nos toque o le toque a algún familiar. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿qué pasa si sucede esto en casa? ¿Sabemos qué hacer? ¿Sabemos, por ejemplo, si necesitamos un traslado, a quién debemos llamar? Porque te cuento, los bomberos no están trasladando personas positivas que necesiten hospitalización. Hay un protocolo que ni siquiera la población conoce porque no se ha dado a conocer, Julio. Desde ahí estamos fallando también. Es que estamos fallando absolutamente en todo, por eso lo estamos diciendo. Los costos son elevados por una ineptitud, los costos son elevados por una ineficiencia y una ineficacia en la gestión de una pandemia. Yo no digo, no, porque le ha pasado a todos los países, es decir, todos más o menos han tenido complicaciones en la gestión del COVID-19, pero aquí a la par tenemos países, México y El Salvador, que han sabido gestionarlo de mejor manera. Entonces es una cuestión ya propia de nuestro sistema, de nuestras autoridades de salud, que obviamente no han podido hacer esa gestión. Ahora, ¿por qué esto de los kits? Porque usted se preguntará, ¿y para qué está proponiendo esta situación? Absolutamente preventivo, que corta y disminuye costos. ¿Sabe por qué? Porque allá en el interior de la República, en esa Guatemala sumamente profunda, en Playa Grande, Ixcanquiché, que te tardas unas 3 o 4 horas para llegar desde Cobán, en la carretera que existe, que ahora ya está asfaltada, pero que aún presenta ese tipo de problemas de comunicación. ¿A qué horas vas a hospitalizar o trasladar a una persona que se encuentre grave? No puedes, como tú dices, llamar a los bomberos para que la trasladen, porque no lo van a hacer. Y entonces en lo que reaccionas de alguna u otra forma y la puedes traer a Guatemala, a Matitlán, a Villanueva, probablemente esa persona ya murió. Y si hubiesen existido primero esa información que tú dices, luego esos kits y el poder tratarlo de manera ambulatoria, tal vez no se hubiera llegado hasta esa situación. Ahora, otra cosa, Sandy, también en esos costos hay una responsabilidad social, porque aquellos, por ejemplo, que no siguen las medidas de bioseguridad, que no usan las mascarillas constantemente, prefieren no utilizar la mascarilla a diario y probablemente pasar 15 días entubado, como tú dijiste, o pasar 30 días entubado y con oxígeno, y eso al final de cuentas alguien lo paga, y no lo está pagando usted, lo estamos pagando todos nosotros con nuestros impuestos. Así que esa es la otra parte. Y mira, yo creo que el peor error que podemos tener es pensar que nunca nos va a tocar. Es correcto, porque sabemos que en cualquier momento podemos tener algún contacto, alguna situación que de verdad nos podemos contagiar, Julio. Entonces, por eso es que nosotros debemos de seguirnos cuidando, pero también pensar a nivel familiar, a nivel personal, también actuar con esa prevención, ¿no? De saber, bueno, si me toca, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Las autoridades no dan entonces esa información. Bueno, yo me preocupo en buscarla también para tener el conocimiento. O sea, hago algo, ¿no? Porque mira, hay situaciones que de verdad, esos momentos de crisis donde te dicen que tu familiar o tú diste positivo también, debe ser muy complicado y bueno, no sabes ni qué hacer, pero si tampoco tienes la información clara, también se pueden ir complicando las cosas. Entonces creo que en este punto tenemos que ver más allá, qué pasaría si mostrar escenarios y plantearnos también acciones ante diversos escenarios para poder entonces reaccionar y accionar de cierta forma. Sabemos que genera un cierto shock, ¿no? Recibir un resultado como estos, pero también estar preparados de cierta forma y bueno, buscar quiénes nos pueden ayudar. Nuestras autoridades tendrían que tener la obligación. Es que, a ver, adquirir, infectarse, el SARS-CoV-2, el COVID-19, no es necesariamente sinónimo de muerte, es decir, puede tratarse de muy buena manera si se detecta
en buen momento, que esa es otra cosa, ¿no? Que eso también genera costo. El hecho de que ya 2 veces se han encontrado pruebas que no detectaban nada porque son pruebas inservibles, entonces aquí hay otra situación terrible. Yo no lo sé, Sandy, creo que también ha faltado mucha información, no solo de las autoridades de salud, sino que creo que en muchos casos, tal vez no en todos, pero en muchos casos de los 340 municipios, ha faltado más involucramiento de las mismas autoridades municipales. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y ha faltado, fíjate, Totalmente. más involucramiento, porque para esto si no los vemos, aquellas que se hacen llamar sociedad civil, organizaciones no gubernamentales también, que están en todos los problemas, y este es un problema, pero aquí no los vemos ayudar, no los vemos actuar, no los vemos dando información. Algo que tanto necesitamos es precisamente información. Hasta bíblico es cuando dice la propia palabra, es que mi pueblo perece y literalmente está pereciendo, está muriendo por falta de conocimiento, y aquí hay una gran falta de conocimiento de muchas cosas, Sandy. Totalmente. Mira, Julio, he visto que el ICS, por ejemplo, ha funcionado que cuando realizan bien, ¿no? las pruebas, bueno, de una vez te preparan, bueno, son dos escenarios, que salga positivo o que salga negativo. En el caso de un caso positivo, puede enviar a alguien para que venga por su kit de medicamentos y nosotros le damos seguimiento, te llaman y todo. Exactamente. Como debe ser. Hay centros respiratorios que también te dan tu kit. Si tú das positivo, pues puedes llamar y algún familiar puede ir con tu identificación también para poder entonces trasladarte ese kit. Pero, así es. ¿Cómo están actuando las municipalidades? Yo a este punto coincido contigo, Julio, porque tienen una labor y sobre todo una responsabilidad con su gente para poder entonces de esa forma replicar el esfuerzo, replicar las acciones que pueda tener el Ministerio de Salud, y si ven que no los tienen, exigir también que les puedan ayudar. ¿Acaso no hay centros de salud? ¿Acaso no es una preocupación? Y muchas veces son municipales. La salud. Sí, exactamente, entonces más protagonismo de las municipalidades es lo que se necesita, Julio, porque han estado un poco ausentes, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Alarmantes, dramáticos, con estos... Hoy veo que están emprendidos nuestro director de cámaras y nuestro gran camarógrafo el día de hoy con estos tiros para decirle a usted lo siguiente. Los costos del COVID-19 en Guatemala son dramáticos. ¿Por qué? Porque siempre somos reactivos, porque nunca prevenimos y porque nunca parece ser que hay un Estado que tenga la competencia, sobre todo en el tema de salud, para poder reaccionar de una manera adecuada. Y siempre vamos no uno, sino que 10, 20, 100 pasos atrás y tenemos que ir improvisando. Y lo que se improvisa, pues de antemano sale mal, y a nosotros nos ha tocado que salga muy, pero muy mal. Es más, solo para finalizar, ojalá sepamos de verdad a través de Contraloría cuáles son los costos reales, si es que estos son, y si son, pues qué bueno, y si no, pues que se tomen acciones, y también cuáles son las cifras reales, porque puede ser que haya un subregistro y eso es preocupante. Así es. De momento también le queremos enviar a usted la recomendación, el mensaje que se pueda cuidar y que de verdad no lo tome como mal de que va a llegar el COVID a mi casa, me dijeron que no. Tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios. Tenemos que estar entonces informados de qué podemos hacer ante situaciones, en el caso que un familiar dé positivo, en el caso que nosotros seamos detectados positivos, para que conozcamos y armemos un protocolo que podamos seguir y de esta forma entonces tener pues mayor orientación, mayor información sobre qué podemos hacer ante el panorama que estamos viviendo. Y por supuesto, cuídese, utilice bien su mascarilla, desinféctese constantemente las manos y sobre todo entonces también el distanciamiento social, que es muy importante. Recuerde que nosotros también tenemos una responsabilidad y esa es seguirnos cuidando. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a regresar con otro tema que también está relacionado a este famoso COVID-19 y la pandemia. Pero vea esto qué bonito. Usted no cambie, porque recuerde una cosa, que a esta hora, acá por TN23, nosotros somos a la medida. Impresionante.